Muy buenos días, el día de hoy les vamos a presentar el grupo de gases venenosos y mi grupo está conformado por Isabel Carmona Ramírez, María José Cabona Escorcia y Dayana Usuga Mieles. Podemos definir los gases venenosos como un arma química que está compuesta de propiedades tóxicas de sustancias químicas para matar, herir o incapacitar al enemigo. Estos gases fueron una importante innovación militar en la Primera Guerra Mundial, ya que estos agentes incapacitaban de forma lenta o inmediata al enemigo. Estos gases se clasifican con el pictograma de clase 2.3 que se refiere a gases. Recepción de los gases. Al recibir un químico de estos, considerado mercancía peligrosa, nos debemos fijar en la reglamentación pertinente, en que los envases estén en buenas condiciones, que estén etiquetados con la información que advierte sobre los posibles riesgos, que el distribuidor tenga la hoja de seguridad donde se describen los riesgos y se suministra información sobre cómo manipular, usar y almacenar el material con seguridad. El sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro y nocivo que se genera en determinadas condiciones, denominadas anaerobias, sin aire o de septicidad, que contienen gérmenes y patógenos. Se generan en tubos de desagüe y en redes de alcantarillados en las que no hay oxígeno. El sulfuro de hidrógeno se utiliza para la monitorización de emisiones ambientales, el control de higiene industrial y como gas de balance en algunas mezclas. Para su manipulación se deben utilizar implementos de protección personal, que son guantes de neopreno, un equipo respiratorio adecuado y traje y botas antiácido. Los cilindros de sulfuro de hidrógeno deben almacenarse en áreas secas, bien ventiladas y lejos de fuentes de calor menores a 52 grados centígrados. Se debe utilizar el sistema de inventarios primero en llegar, primero en salir, para evitar que los cilindros llenos estén almacenados por mucho tiempo. También se deben evitar ambientes corrosivos y mantener los cilindros alejados de áreas de mucho tráfico o de salidas de emergencia. Los cilindros de sulfuro de hidrógeno están etiquetados según el sistema globalmente armonizado con los pictogramas de toxicidad aguda, sustancia o mezcla que experimenta calentamiento espontáneo, gas comprimido y como peligroso para el medio ambiente acuático. La palabra de advertencia es peligro y sus indicadores de peligro aclaran que es un gas extremadamente inflamable que contiene gas a presión, que es mortal en caso de inhalación, que irrita las vías respiratorias y es tóxico para los organismos acuáticos. Para transportar gases considerados venenosos, se debe cumplir con el decreto 1609 del 2002 y el 1079 de mayo del 2015, el cual reglamenta el transporte de mercancías peligrosas por vía terrestre. También con la norma técnica colombiana 1692 sobre transporte de mercancías peligrosas, clasificación, etiquetado y rotulado, con la 2880 sobre transporte de mercancías peligrosas clase 2, con la 4435 y con la 4532 de hojas y tarjetas de seguridad. El conductor debe estar certificado y capacitado para el transporte. Un vehículo que transporte sulfuro de hidrógeno debe rotularse como transportador de gas tóxico, inflamable y nocivo para la especie acuática. También con su número de identificación para que se sepa de qué sustancia u objeto se trata. En este caso usamos el 1053. Para la disposición final del sulfuro de hidrógeno debemos evitar la descarga en la atmósfera, tampoco descargarlo dentro de ningún lugar donde su acumulación sea peligrosa, tampoco descargar en áreas donde hay riesgo de una mezcla explosiva con el aire y en caso de ser incinerado el quemador debe ser uno que disponga de antirretroceso de llama. El cloro. El gas tiene un color amarillo verdoso, no se considera ser inflamable y es aproximadamente 2.5 veces más pesado que el aire. El gas cloro puede ser tóxico y causar irritación en la piel, los ojos, la nariz y las membranas mucosas. El gas cloro en líquido puede causar irritación y ampollas severas en la piel. Para el almacenamiento se debe tener en cuenta que los cilindros se deben almacenar en una área restringida. El acceso debe permitir únicamente al personal lo suficientemente capacitado. El lugar de almacenamiento debe estar aislado por paredes construidas por materiales incombustibles y resistentes al fuego con salidas de emergencia.
a temperaturas superiores a las del medio ambiente, aumenta la presión del gas en el interior del cilindro. Por tal razón, no lo exponga a altas temperaturas y por ningún motivo lo acerque al fuego. En los depósitos de cilindros es peligroso fumar o emplear llamas abiertas. Se deben colocar avisos previos visibles prohibiendo tales prácticas. Durante el almacenamiento, transporte y uso de los cilindros, estos deben permanecer en posición vertical y asegurarlos con cadenas u otros medios adecuados que eviten su caída. Los cilindros vacíos deben almacenarse separados de los llenos. Se puede ocasionar un daño grave cuando un cilindro vacío está conectado a un sistema presurizado, entre otros. El etiquetado para el almacenamiento debe tener los siguientes pictogramas que nos indican que puede provocar o agravar un incendio comburente, que contiene gas a presión y puede explotar si se calienta, que provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves, que provoca lesiones oculares graves, mortal si se inhala, que provoca daños en los órganos del sistema respiratorio y sistema nervioso, que es muy tóxico para los organismos acuáticos y que es muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. El gas cloro es una sustancia color amarillo y venenosa como lo habíamos mencionado anteriormente. También es denominada comburente y se utiliza para oxidar los metales pesados que contiene el agua, para eliminar las bacterias y garantizar la calidad óptima para su consumo. Es muy importante conocer las propiedades del gas que se utiliza, en especial las que pueden presentar riesgo a fin de evitar peligros que dependan en gran medida de la forma como es usado. Cuando hablamos de los EPPs, necesitamos protección para los ojos, use protección facial completa y lentes de seguridad cuando exista riesgo de contacto, tenga disponible duchas y lavabos de seguridad, protección de la piel, si existe la posibilidad de contacto con el líquido o el gas, use guantes protectores contra químicos, trajes especiales, botas o algún otro tipo de ropa protectora resistente. Mantenga disponible una ducha de emergencia con lavabos cerca al área de trabajo y algunos procedimientos requieren el uso de un traje encapsulado o de cuerpo entero, resistente a químicos y equipo de respiración autónomo. Bueno, con respecto al transporte, se deben cumplir pues con las normativas anteriormente mencionadas y se sugiere seguir todas las recomendaciones al respecto del transporte del Instituto del Cloro en el panfleto número 76 y de la NTC 925. Se debe etiquetar con los siguientes pictogramas: el pictograma de gas tóxico, de gas oxidante y gas corrosivo, y su número UN es 1017. En el kit de emergencia, el Instituto del Cloro ha diseñado un conjunto de dispositivos que, al ser correctamente utilizados, minimiza la cantidad de cloro que puede escapar de un cilindro. Dichos dispositivos han sido denominados kits de emergencia. Según el Instituto del Cloro, existe el kit A, B y C. Cuando hablamos de la disposición final de residuos peligrosos, los residuos líquidos se recogerán en recipientes herméticos, plásticos de PVC, polipropileno o polietileno de alta densidad. No se deben almacenar en contenedores metálicos. El almacenamiento se debe realizar en lugares ventilados, frescos y secos, lejos de fuentes de calor, ignición y de la acción directa de los rayos solares. Los recipientes y cilindros deteriorados se deben almacenar en lugares ventilados, a nivel del piso, secos, frescos, protegidos de la acción de la lluvia y del sol, separado de sustancias combustibles y agentes reductores, o ser entregados a la empresa productora más cercana. El dióxido de azufre es un gas incoloro e irritante contaminante del aire. Este dióxido no es inflamable ni explosivo. Es muy soluble con el agua y es más denso que el aire ambiental. Bueno, continuamos con el almacenamiento del dióxido de azufre y estas son algunas recomendaciones. Se recomienda que este se debe almacenar con ventilación adecuada. Además, se debe asegurar que los cilindros estén en posición vertical para evitar que se caigan y se golpeen.
Además, se debe almacenar llenos y vacíos por separado y se debe evitar el almacenamiento de cilindros llenos por largos periodos. Para este almacenamiento se debe tener en cuenta los pictogramas tóxico, corrosivo, irritante, tóxico, peligroso y gas bajo presión. Y se presenta con estos pictogramas porque es tóxico si se inhala, puede ocasionar quemaduras graves en la piel y daño en los ojos. Y también contiene gas bajo presión que puede explotar si se calienta. Y para este almacenamiento debe tener la palabra advertencia peligro en mayúscula. El dióxido de azufre puede tener varios usos. Este gas puede ser utilizado como desinfectante, blanqueador, decolorante, fumigante o como agente reductor de la metalurgia. En caso de los EPP, se debe usar un respirador adecuado. También se debe usar guantes, botas y vestimenta de protección para la exposición prolongada. También se debe usar gafas de protección según las regulaciones de la OSHA para la protección del rostro y de los ojos. Para el transporte del dióxido de azufre se debe tener en cuenta que el vehículo esté rotulado con los pictogramas, en este caso el pictograma de gas tóxico con un 2 inferior que es de la clase 2 de gases y también con el pictograma corrosivo y el número UN correspondiente es el 1070. Para la disposición final del dióxido de azufre es considerado que los materiales que estén contaminados con metabisulfito de sodio, este metabisulfito de sodio lo contiene el dióxido de azufre, entonces se considera que no son peligrosos y que se debe seguir la reglamentación departamental, nacional o internacional para la disposición final correspondiente. Fosgeno. El fosgeno es un gas incoloro no flamable que huele a heno recién cortado y es formado a partir de la degradación de compuestos del cloro. Es usado en la creación de tinturas, isocianatos, policarbonatos, cloruros ácidos, plaguicidas y también para la creación de algunos medicamentos y la separación de minerales. Fue utilizado en la Primera Guerra Mundial como agente asfixiante y fue el responsable del mayor número de muertes. Para su manipulación se usan implementos de protección personal como guantes aislantes de frío, un sistema cerrado de ventilación, traje y botas de protección y una pantalla facial o protección ocular en combinación con la protección respiratoria. El fosgeno reacciona con agua y humedad para formar cloruro de hidrógeno gaseoso y dióxido de carbono, por lo que la persona que lo manipule debe estar capacitada. Debe ser almacenado lejos del lugar de trabajo y donde no le llegue luz solar, también lejos de conductos de calefacción o aires acondicionados, y se le debe hacer una inspección regular. Se rotula según el sistema globalmente organizado como un gas comprimido con toxicidad aguda y sensibilización respiratoria. Su palabra de advertencia es peligro y sus indicadores notifican que es un gas a presión mortal a la inhalación con irritación ocular grave que provoca daño pulmonar y daños en los órganos con la exposición prolongada o repetitiva. Un vehículo que transporta fosgeno se rotula con los pictogramas de gas tóxico, corrosivo y peligroso para el organismo acuático. Su número de identificación es el 1076. En el caso del fosgeno, es un gas que se puede vertir en la atmósfera con una correcta ventilación para dispersarlo o eliminarlo como un desecho peligroso según las indicaciones del Departamento de Protección al Medio Ambiente. Monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas peligroso que usted no puede oler, probar o ver. Se produce cuando los combustibles a base de carbono, tales como el queroseno, gasolina, gas natural, propano, carbono, madera, se queman sin suficiente oxígeno, lo que provoca una combustión incompleta. Para el almacenamiento se debe mantener un contenedor por debajo de 50 grados centígrados en un lugar bien ventilado, separado de gases oxidantes o otros materiales oxidantes durante el almacenamiento. Mantener lejos de fuentes de ignición, incluyendo descarga estática, y tener en cuenta el riesgo de una posible atmósfera susceptible de explotar y la necesidad de disponer de un equipo a prueba de explosión. Según el sistema globalmente armonizado, se debe etiquetar con los siguientes pictogramas que nos indican: tóxico en caso de inhalación, extremadamente inflamable, riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto, provoca daños en los órganos tras exposición prolongada o repetida,
y que contiene gas a presión, peligro de explosión en caso de calentamiento. Se utiliza para fabricación de metal, utilizado en mezclas de gas combustible con hidrógeno y otros gases para calefacción doméstica e industrial. Químico, en la fabricación de una gran variedad de químicos como ácidos, ésteres y alcoholes. El monóxido de carbono también produce y regenera catalizadores como el carbonilo de níquel. Alimentos y bebidas. Es utilizado en la conservación de alimentos, incluyendo el envasado en atmósfera modificada. Minería y metalurgia. Para la reducción de mineral y en la fabricación de carbonilos metálicos. Y farmacéutico para la fabricación de farmacéuticos. Con respecto a los EPP, se debe utilizar un equipo de protección adecuado para las manos, cuerpo y cabeza. Si durante la manipulación puede producirse exposición por inhalación, se recomienda el uso de un equipo de protección respiratoria homologado, guantes para la manipulación de cilindros y úsese indumentaria protectora adecuada. Considera el uso de prendas de seguridad resistentes a la llama antiestática y utilización de lentes de seguridad. Para el transporte debemos tener en cuenta que se debe cumplir con el decreto y las normas anteriormente mencionadas. El carro debe estar rotulado con los siguientes pictogramas: inflamable, gas tóxico y peligroso para el medio ambiente, y su número UN es el 1016. Para la disposición final, los envases deben ser devueltos con su remanente. En caso de necesidad de descarga extrema, hacerlo al aire libre en un lugar bien ventilado. No descargar en algún lugar en donde su acumulación pudiera ser peligrosa. Se recomienda contactar al proveedor si necesitara asesoramiento sobre este tema. La legislación exige que todos los vehículos que transporten materiales peligrosos deben dotarse de los elementos necesarios para atender un derrame. El kit puede constar de material absorbente, pala no metálica, diques de contención, recipiente para recolectar el desecho y cinta demarcadora para aislar la zona. En el caso de los gases, se incluyen dispositivos y herramientas para contener la fuga y reparar las válvulas.